Hermanos, en aquel tiempo, durante la semana en que los judíos celebraban la fiesta llamada de las tiendas, conocida también como la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Cristo Jesús le sugirieron irónicamente que fuera a Judea y que hiciera sus milagros durante esa fiesta. A lo que Jesús les contestó que no iría porque los judíos lo andaban buscando. Las diferencias entre el Señor y los fariseos comenzaron cuando Jesús curó a un paralítico, quien permanecía acostado a un lado del estanque de Betesda en Jerusalén, esperando que el ángel de Dios agitara las aguas para tirarse dentro del estanque, puesto que quien se lanzara primero quedaría curado de cualquier enfermedad por voluntad de Dios. Pero el paralítico, por su condición, nunca podía llegar primero. Jesús curó a este paralítico en un día sábado, infringiendo la ley que prohíbe trabajar en sábados. Los fariseos querían atrapar a Jesús, además porque se llamaba a sí mismo ser igual que Dios, al decir que Él es hijo de Dios, y porque le dijo al paralítico, como lo describe San Juan en el capítulo 5, versículo 8, «Levántate, toma tu camilla y anda». Cuando los fariseos lo vieron cargando su cama, le dijeron que estaba pecando contra Dios. Él les dijo que el hombre quien lo había curado le había dicho que se levantara y cargara su cama. Después que sus hermanos se fueran a Judea, Jesús decidió también ir, pero en secreto, porque los judíos lo andaban buscando. A mediados de la semana de la fiesta subió al templo y se puso a enseñar, por lo que muchos quedaban maravillados por su sabiduría y su habilidad para hablar y enseñar. Muchos aceptaban que Jesús es el Mesías esperado, pero otros, como los fariseos y los escribas de la ley, por el contrario, querían capturarlo, ponerlo preso e incluso eliminarlo a causa de su evangelio. Jesús, el último día de las fiestas, que era el más solemne, puesto en pie, exclamó con voz potente: «El que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber». Lo dice la Escritura: «De sus senos brotarán ríos de agua viva». Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Los fariseos y escribas de la iglesia, muy enojados por el evangelio de Cristo Jesús, comenzaron a planificar la manera de atraparlo. Enviaron a sus guardias para que lo capturaran, pero los guardias de la iglesia regresaron con las manos vacías. Cuando los fariseos le preguntaron por qué no habían capturado a Jesús, contestaron que nunca habían escuchado a nadie hablar como Jesucristo lo hacía. Los jefes de la iglesia, muy furiosos, les dijeron que si ya ellos también se habían dejado engañar. Jesús, por su parte, se fue al final del día a orar al Monte de los Olivos, como era su costumbre. Jesús pasó la noche orando en el Monte de los Olivos, lugar donde tenía profundas pláticas espirituales con Dios Padre. Recordemos siempre, hermanos, que Jesús, aun cuando era hombre en el mundo, era Dios al mismo tiempo. No olvidemos nunca, cuando hablemos de Cristo Jesús, que fue Dios hecho hombre por voluntad del Padre, cuando vino al mundo para traernos sus enseñanzas directamente de la boca de Dios. Así que pensar que Jesús se comunicaba directamente con Dios Padre
durante sus oraciones no es una idea, sino una realidad. El Monte de los Olivos es un lugar sagrado por los múltiples eventos que Jesucristo vivió en este monte. Fue en el Monte de los Olivos donde Jesucristo oró justamente antes de su captura por parte de los fariseos. Fue cuando Cristo Jesús habló a Dios Padre diciéndole: Padre, si quieres apartar de mí esta copa, sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue entonces que vino a él un ángel del cielo para animarlo. Jesús oraba con mayor insistencia, tanto que sudaba gotas de sangre que caían al suelo. Fue también en el Monte de los Olivos donde Cristo Jesús dijo su sermón a los 5,000, ocasión cuando alimentó a esa multitud con solo 5 panes y 2 pescados. Así también fue desde el Monte de los Olivos que Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, específicamente desde un lugar llamado Betania, que está en la ladera oriental de este monte. Al respecto, la Escritura describe: Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Hermanos, creer que Dios Padre y Cristo Jesús hablaron de los acontecimientos que pasarían al siguiente día, después del último día de las celebraciones de la fiesta de las tiendas, no es romanticismo. Todos cuando oramos sinceramente, Dios nos escucha y nos responde. Si nosotros que somos simples mortales sentimos a Dios en nuestro corazón, así también Jesús, quien es el Hijo de Dios, hablaba con el Padre mediante sus oraciones, y supo que los fariseos y escribas iban a ponerle una trampa muy bien pensada y planificada para atraparlo, apresarlo y eliminarlo de una vez. Así que Jesús por la mañana al día siguiente se presentó en el templo. Toda la gente acudía a él y se sentaba para enseñarles. Como a los fariseos y escribas no les importaba los milagros que Cristo Jesús hacía, y menos escucharlo hablar, se presentaron frente al templo e, interrumpiendo su disertación, trajeron ante él una mujer a quien arrastraban y ultrajaban. Se dirigieron al Señor con aparente respeto, tal como San Juan lo describe en el capítulo 8, versículos del 4 al 6. Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Hermanos, en Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 22 al 24, la palabra de Dios dice: si se sorprende a un hombre con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. Si una joven está prometida en matrimonio a un hombre, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los dos apedrearán hasta que mueran. Si esto dice la ley de Moisés, ¿dónde estaba el hombre adúltero? ¿Acaso fue un caso armado por los fariseos?
¿Acaso no hubo hombre adúltero? ¿O simplemente no les importó cumplir con la ley, siendo lo más importante poder acusar a Jesucristo, aun cuando ellos sabían que por aquel tiempo esa ley ya no se ponía en práctica, y que además los que dictaban sentencia eran los rabinos de la iglesia? Entonces, ¿por qué le presentaron aquel caso a Jesucristo? Los fariseos sabían que Cristo Jesús, siendo judío, no podía condenar a morir a la mujer adúltera, porque esa era facultad propiamente de los funcionarios romanos. Así que, si Cristo provocaba la muerte de la mujer, él sería enjuiciado por los romanos. Si Jesús no condenaba a la mujer, los fariseos lo acusarían de no cumplir la ley de Moisés, exponiéndolo ante sus discípulos como un impostor, cosa que hubiera provocado la muerte prematura de nuestro Señor, y muy seguramente no existiéramos como cristianos. Por el contrario, si Cristo Jesús hubiera condenado a la mujer, hubiera quedado expuesto en su propio evangelio, porque Jesús dijo que vino para salvar al mundo y no para condenarlo. ¿Cómo hubiera quedado la misericordia y compasión de Dios? Tal como lo dice el Salmo 103 en el versículo 8. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Hermanos, parecía que efectivamente los fariseos habían conseguido una buena trampa para capturar a Cristo Jesús. Jesucristo, siendo Dios aquí en la tierra, sabía perfectamente los pensamientos y el actuar de los fariseos y escribas. El Hijo del Hombre sabía exactamente cuál era el paso siguiente a seguir. Por eso, nuestro Señor simple y llanamente se agachó e ignoró a los acusadores, tal como San Juan lo escribe en el capítulo 8, versículo 6. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. San Juan no dice cuánto tiempo estuvo Jesús agachado haciendo trazos con su dedo que no expresaban nada, porque no escribía palabra alguna. Jesús solamente hacía trazos con su dedo en el polvo para distraerse de su entorno, pues él sabía exactamente qué responderle a los fariseos cuando fuera oportuno. Jesús ignoraba a los fariseos mientras el silencio se apoderaba de aquella escena, donde, aunque la muchedumbre era grande, se podía escuchar la suave brisa que acariciaba el polvo. El nerviosismo se apoderó de los acusadores e insistieron, exigiendo a Cristo Jesús una respuesta, puesto que los fariseos estaban seguros de que atraparían al Señor. Él se enderezó y les dijo, como escribe San Juan en el capítulo 8, versículo 7. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Los acusadores ahora eran acusados. El silencio reinó nuevamente entre aquella muchedumbre, y ahora no solo estaban nerviosos, sino que estaban en pánico, al ver cómo aquel hombre, con solo una breve intervención, les había desquebrajado su plan que ellos creyeron que era infalible. Y no solamente los hizo ver como tontos, sino que ahora los acusaba de no tener solvencia moral ante Dios para condenar a aquella mujer. Y peor, si era un caso construido por ellos mismos, puesto que Dios en su 8º mandamiento dice, no levantarás falso testimonio. Así que su mismo temor a Dios, al verse a sí mismo
unos pecadores, los hizo renunciar a su acusación y optaron por retirarse, como San Juan describe en el capítulo 8, versículo 9. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Hermanos, Jesucristo, por su naturaleza de ser hombre y el Hijo de Dios al mismo tiempo, sabía todo lo que Dios Padre le había encomendado. Jesús supo desde el principio que debía sufrir y morir en la cruz para conseguir el perdón de todos los mortales, los que habían muerto antes que Él viniera al mundo, los vivos durante Él estuviera en la tierra y los que no habían nacido todavía. Sabía que era una enorme responsabilidad que cargaba sobre su ser, y sabía que Lucifer estaba aquí en la tierra, quien iba a intentar impedírselo, porque si lo lograba hubiera sido Lucifer quien reinaría en el nuevo pueblo por el que Jesús vino y por el que Jesús volverá para reinar entre nosotros por la eternidad. Nuestro Señor Jesús se movía entre los servidores de Dios y los servidores de Lucifer, quien acechaba constantemente a Jesucristo por medio de los fariseos y escribas cegados por la maldad y por muchos más que el demonio había hecho discípulos suyos durante estuvo en el mundo antes de la venida de Cristo. Sabemos por medio del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, que Jesús fue acosado 3 veces por el propio Satanás en el desierto de Judea durante su ayuno de 40 días. Su acoso fue constante hasta el último momento en que Jesús tenía la debilidad de ser hombre, tal como leemos en el libro de Sabiduría, en el capítulo 9, versículo 15. Porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma, y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu, quien está siempre en vela. Por eso, cuando Jesús sanaba a un enfermo, perdonaba sus pecados y le exigía no pecar más. Porque Satanás prefiere las casas limpias y frágiles, y regresa a esas casas no con 1 ni 2 demonios, sino que regresa hasta con 7 demonios o con una legión completa. Por esto mismo, hermanos, si aceptamos a Cristo, aceptémoslo de corazón y no acomodemos el creer en Cristo a nuestra conveniencia. No vaya a ser que Lucifer reclame un nuevo cuerpo para construir una nueva habitación, convirtiéndonos en uno peor de lo que éramos antes. Jesucristo nos quiere limpios de corazón, sinceros y honestos. Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús, como Dios, es amoroso y poderoso y labra nuestro camino para convertirnos en cristianos de corazón. No existe un tiempo en particular para aceptar a Dios. Acepte a Cristo Jesús como su Salvador ahora. Jesús está pendiente de las ovejas que caminan por el camino equivocado. Está pendiente para recibir en su corazón a todas las ovejas humildes y sinceras, y todas las ovejas que lo amen sin condición, arrepentidas, tristes y llenas de esperanza y fe en Jesús, nuestro Salvador.
Cristo Jesús nos ama y nos acoge en su corazón, pero también nos exige que nos veamos en nuestro propio espejo, que antes de mirar los errores ajenos, veamos antes los nuestros, y solamente cuando hayamos hecho nuestra propia lista de imperfecciones y pecados, podremos ver con claridad la lista de nuestro amigo, familia o hermano. Solamente entonces nos daremos cuenta de que quizá nuestra lista es más extensa, cosa que nos desautoriza para criticar e intentar corregir a otras personas. Al respecto, Jesús nos enseña por medio de San Mateo, capítulo 7, versículo 3. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Hermanos, la experiencia vivida por la mujer adúltera y el hecho de que los acusadores dimitieran de su acusación después de haberse visto en el espejo que Cristo Jesús puso frente a ellos, nos enseña la grandeza de la sabiduría de Dios. Sabiduría que existe en nosotros por la misericordia y el amor de Cristo, quien es el mismo Dios. Hermano, quítese el traje de soberbia y orgullo que todos vestimos en el presente. Abra su corazón y abra el hermoso libro de la Biblia que nos da la oportunidad de conocer a Cristo. Si no quiere convertirse en su discípulo, conozca sus enseñanzas como cultura general. No existe otro libro jamás escrito aquí en la tierra como el escrito acerca del Evangelio de Jesús, que nos enseña todo para ser mejores personas con nuestra familia y hermanos de sangre, y con todos nuestros hermanos en Cristo. El amor es la maravillosa generosidad de Dios. Por el amor somos imagen y semejanza de Dios. Por amor somos bondadosos, misericordiosos, amigables, humildes, respetuosos. Por amor, Cristo Jesús nos perdonará y nos conducirá a su gloria. Amén, hermanos.